Motosierra de votos, audios filtrados, acusaciones de choreo al 3%, dólar disparado, Katy Perry exhibiendo un retrato de Evita Perón y hasta señalamientos de espionaje ruso. La verdad que a la política argentina últimamente no le falta nada. Y las recientes elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en cierta forma, podrían estar reflejando el sentir de buena parte de la población. ¿Hasta qué punto? Lo analizaremos en los siguientes minutos. Ahí les va. El oficialismo libertario, con perdón del oxímoron, sufrió un fuerte revés en la Argentina durante las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Pese a no ser unos comicios de alcance nacional, estos son considerados como un termómetro para conocer la temperatura electoral de la nación, ya que abarcan casi el 40% del padrón. Las candidaturas de las fuerzas agrupadas en torno al peronismo obtuvieron alrededor del 47% de los votos, mientras que las formaciones que apoyan al proyecto de Javier Milei quedaron significativamente atrás, con el 33% de los sufragios. Mientras los vencedores celebraron los resultados por todo lo alto, incluyendo una concentración frente al balcón de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario, y un momento surrealista de una recién llegada al país, Katy Perry, sujetando un retrato de Eva Perón por las calles de la capital, el presidente admitió que su gobierno había sufrido una clara derrota en el plano político, si bien matizaba que no por ello iba a retroceder ni un milímetro en el rumbo de su gobierno. Aunque en general comparar procesos electorales de diferente tipo, legislativos con municipales, presidenciales con provinciales, etc., puede llevar a errores en las conclusiones, en contextos ultrapolarizados, casi todo paso por las urnas termina convirtiéndose en un plebiscito sobre el gobierno nacional. Y qué duda cabe que la actual polarización en la Argentina solo rivaliza con la de un Boca River en una final de Libertadores. Aclarado esto, las comparaciones con los procesos electorales más recientes en la Argentina no solo pueden hacerse, sino que deben hacerse para tener una pintura completa de lo que está pasando en el país. En 2023, en las anteriores elecciones provinciales, las fuerzas mileístas obtuvieron el 24% de los votos, por lo que alguien podría decir que los resultados de estos días no fueron tan malos para La Libertad Avanza, puesto que pasaron de esa cifra entonces a la actual del 33%, es decir, 9 puntos más. El detalle es que en 2023, mileísmo y macrismo acudieron a las urnas cada uno por su lado, y en 2025 conformaron una única lista, lo que cambia por completo el panorama. Teniendo eso en cuenta, el macrismo-mileísmo pasó a nivel provincial de contar con el apoyo de casi 5 millones de bonaerenses a no llegar a los 3. Es decir, perdieron más de 2 millones de votos en menos de 2 años, o en otras palabras, casi el 40% de su caudal electoral. Si la comparación se hace con la segunda vuelta electoral presidencial que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada, contando obviamente solo los resultados de Buenos Aires, la sangría de votos es aún mayor, pues la combinación de La Libertad Avanza y el PRO de Macri cayó más del 50%, con una pérdida de apoyos de alrededor de 3 millones de votantes. Pero ningún análisis electoral es completo sin mostrar el otro lado de la moneda, porque ¿a dónde fueron a parar esos votos? Pues por lo visto no a la oposición. Si comparamos el resultado de las fuerzas peronistas en las provinciales de 2023 y 2025, se observa un declive también, mucho menos acentuado que en las fuerzas mileístas y macristas, pero declive al fin y al cabo. Por lo que la clave no parece ser un resurgimiento irrefrenable del peronismo, que se mantiene estable pero no capta nuevos votantes, sino en la abstención. Casi 2,5 millones de bonaerenses arrepentidos que votaron por La Libertad Avanza o el PRO en los 2 últimos años, en esta ocasión, en su mayoría, prefirieron quedarse en casa, aunque el voto en Argentina sea obligatorio. Así, a pesar de las cifras macroeconómicas de las que presume Javier Milei, especialmente la marcada reducción de la inflación, parece que un segmento importante de quienes fueron sus electores le están dando la espalda a su proyecto cuando el mandatario ni siquiera ha llegado a la mitad de su mandato.
Y la explicación parece ser tanto política como socioeconómica. Por un lado, el escándalo relativo a la hermana del presidente y secretaria general del Ejecutivo, Karina Milei. La filtración de unos audios en los que el entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad la acusaba de chorear, y no solo de chorear, sino de chorear a personas con discapacidad, llevándose un 3% de comisión de las empresas y laboratorios dedicadas a atender ese ramo, causó tremendo revuelo en semanas recientes. Mientras el caso se convertía en fenómeno mediático social, hasta el punto de que algunas librerías ofrecían burlonamente un descuento del 3% en un libro biográfico sobre la hermana secretaria, la Casa Rosada decía que todo se trataba de un montón de mentiras. Original como ella sola, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que los audios eran una operación de inteligencia ruso-boliviano-venezolana. Moscú, en respuesta, convocó al embajador argentino a la Cancillería y pidió a la ex montonera tirabombas, palabras de Milei, no nuestras, que dejara de ver espías rusos en cada esquina. Todo este asunto golpeó duramente al Ejecutivo por la combinación de dos factores principalmente. Por un lado, las vinculaciones con comportamientos chorros caen muy mal a un proyecto político cuyo discurso predilecto se centra en gran medida en acusar a sus rivales políticos precisamente de chorros. Por el otro, el hecho de ser un gobierno que se ha echado a las personas con discapacidad en contra por sus políticas de recortes en ese sector, con el encontronazo en redes del presidente Milei con un niño autista de 12 años por ese motivo como remate. Ni qué decir entonces de la combinación de ambos factores. No contentos con recortar ayudas a gente con discapacidad, encima la número 2 de facto en la Casa Rosada es señalada de chorear justamente a ese grupo. ¡Qué mala suerte, che! Sin embargo, sería un error interpretar que este escándalo por sí mismo explica la motosierra de votos sufrida por el proyecto mileísta en esta elección. Porque más allá de los votos duros a cada lado de la polarización que vive la Argentina, la gente que bascula electoralmente en esa grieta vota, más que todo, basándose en su realidad cotidiana. Una realidad cotidiana en la que las condiciones de vida de millones de argentinos se han desplomado, como la cotización del peso ante la divisa que condiciona y chantajea la economía del país desde hace décadas. Ahora falta ver cómo reacciona el gobierno y cómo administra este resultado la oposición de cara a las próximas elecciones legislativas de medio término, esas sí de alcance nacional, a finales de octubre. Así, en poco más de un mes, tendremos un panorama más claro sobre si la motosierra de Milei seguirá siendo su herramienta favorita o si de pronto se volvió un boomerang en sus propias manos.